Buenos días con todos y todas. Quiero saber si se me escucha, si el micrófono está bien. Hola, ¿se escucha? Vamos a un momento. Estoy probando el audio. Quiero saber si se escucha. Sí se le escucha, profesor. Hola, señor Perfecto, profesor, si se escucha. perfecto. Muchas gracias. A ver, ya. Ahora está mejor la cámara, sí. Bueno, chicos, buenos días con todos y todas. Hoy día tenemos la semana 7. En esta semana, bueno, esta semana va a ser la última. Vamos a acabar los contenidos de Historia Universal, ¿sí? Tenemos desde em, el crack del 29 hasta la crisis del 2008, la crisis económica del 2008. Como se darán cuenta, empezamos con una crisis económica y cerramos el periodo también con una crisis económica, ¿sí? Vamos a rememorar algunos de los contenidos que la clase pasada se trataron de manera somera, ¿sí? A fines de la Primera Guerra Mundial, como ustedes recordarán y también sabrán por cultura general, el mundo, ¿no? Quedó, Estados Unidos quedó como la superpotencia hegemónica, ¿sí? La superpotencia mundial, la superpotencia económica, y los países como Francia, Gran Bretaña quedaron endeudados principalmente con los Estados Unidos. Esto llevó a un periodo conocido como los locos años 20, donde en Estados Unidos hubo una gran producción industrial, hubo un crecimiento de los mercados financieros, hubo un periodo que fue conocido como los locos años 20, ¿sí? Los locos años 20 van a llevar este crecimiento desmesurado, este crecimiento eh, que no tenía regulación del Estado, va a llevar a un periodo, va a acabar en un periodo de crisis económica, ¿sí? Que de la noche a la mañana, en octubre de 1929, el jueves negro y el martes negro van a terminar o van a desembocar en lo que se va a conocer como el crack del 29, ¿no? Como el crack del 29. Entonces, con ese tema vamos a empezar. Recordemos que en los años 20, en el Perú estaba el gobierno de Leguía, el Perú económicamente estaba estable, y en Europa, por ejemplo, estaba Alemania, estaba en crisis durante los años 20, pero Estados Unidos, con su política económica, estaba asistiendo a la recuperación económica alemana, ¿sí? Estaba financiando a los alemanes para su recuperación. Entonces, vamos a entrar en un proceso, ahora les voy a compartir el PowerPoint, ¿sí? Vamos a entrar en un proceso de eh, auge económico, ¿sí? Auge económico, y finalmente va a llegar el crack del 29, que va a ser nuestro primer tema. Ahora vamos a compartir la diapositiva. Denme un minutito, por favor. ¿Hay alguna pregunta de algunos de los temas pendientes, de los temas pasados, de la clase, de los contenidos de Historia Universal? ¿O todo está claro? Porque hoy día acabamos la clase, los contenidos de Historia Universal. Si todo está claro, no hay ningún problema. Bueno, vamos a pasar entonces, si no hay preguntas, a compartir la separata.
perdón, el PPT. A ver, ya. Ujú, perfecto. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, profe. Ya, Sí se ve. perfecto. Entonces vamos a empezar ahora. Los antecedentes, ¿no?, de esta crisis, como les comenté, es la prosperidad de los años 20, la hegemonía de Estados Unidos y esta dependencia económica financiera que tenía Europa después de la Primera Guerra Mundial con Estados Unidos. Si bien no había internet como ahora, ¿no?, donde todos estamos conectados a través de la red, existían las redes de telégrafo, existían las redes de telégrafo que también mantenían al mundo interconectado. Estados Unidos era la potencia económica hegemónica y durante los años 20 se vivió un periodo conocido como los locos años 20 o los felices años 20. ¿Vale? El desarrollo de la crisis, ¿no?, se tiene como causa, en primer lugar, la especulación financiera, la sobreproducción industrial y agrícola y la crisis del capitalismo monopólico. En Estados Unidos, la producción industrial y la producción agrícola, que había empezado procesos de tecnificación y de procesos agroindustriales, ¿sí?, habían producido más de lo que podían vender. Y de un momento a otro, esta sobreproducción va a generar que se estoqueen, ¿no?, los compradores se estoqueen de productos y no tengan mercado para vender. De un momento a otro, eh, las acciones ante esta sobreproducción y ante esta especulación van a empezar a venderse, ¿sí? Al no haber, eh, al no haber circulación de estos productos, muchos de los compradores van a dejar de vender, muchos de los inversionistas van a empezar a venderlos, vender las acciones de la bolsa, ¿no? ¿Cómo funciona la bolsa de valores? Ustedes sabrán que la bolsa de valores no tiene regulación, la bolsa de valores funciona eh, según la especulación, según lo que compran o vendan los más grandes accionistas, ¿no? Según el movimiento de los grandes peces, ¿no? La bolsa se va a comportar de esta manera. El jueves negro, jueves 24, va a iniciar una acelerada venta de acciones en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Wall Street. Y, la propia bolsa va a buscar cerrar para evitar que esas acciones se sigan vendiendo. El día viernes van a abrir la bolsa y van a cerrar el día jueves la bolsa, van a cerrar el día viernes, el día lunes van a abrir para ver cómo se comportaba, pero vuelven a cerrarla y el día martes finalmente, cuando abren la bolsa para ver cuál es el comportamiento, esta va a iniciar un proceso de venta masiva de acciones. De un momento a otro, Estados Unidos, la superpotencia económica, va a entrar en depresión, los capitales van a retirarse, todos los capitales norteamericanos que estaban en Estados Unidos, que estaban en América también, van a ser retirados. Estados Unidos va a entrar en una crisis de un momento a otro, por eso se le llama crack del 29. ¿Qué consecuencias va a traer esto? Una gran depresión, ¿no? Viene la época de la Gran Depresión, van a quebrar muchos bancos, van a quebrar muchas fábricas, van a quebrar fábricas porque ya no había compras, van a quebrar los bancos porque la gente estaba retirando su dinero. Y cuando la gente retira su dinero ante el pánico, ¿no?, ante el pánico financiero, el banco se va a quedar sin liquidez, ¿no? Va a haber una devaluación monetaria y un desempleo generalizado, porque recordemos que Estados Unidos era un país industrial, mucha parte de su población trabajaba en
las industrias, en las fábricas, y estas fábricas al cerrar van a generar un desempleo generalizado. Esta crisis va a rebotar a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos o los inversionistas norteamericanos van a retirar sus capitales, de los países donde tienen sus inversiones y van a generar lo mismo, ¿no? Quiebra de bancos, quiebra de fábricas, desempleo. En Perú, el oncenio de Odría, que de alguna u otra manera venía con cierta estabilidad económica y política, también va a acabar de un momento a otro debido a esta crisis. Y la democracia liberal como modelo va a entrar también en crisis, ¿no? Ya no va a dejar de ser el paradigma, y esto va a permitir que en países como Italia y Alemania el fascismo surja como una alternativa. Para salir de esta crisis del sistema capitalista, el presidente Roosevelt, ¿no?, va a firmar las medidas conocidas como el New Deal, ¿no? Estas medidas van a ser sugeridas por su asesor, el economista Keynes, ¿no?, John Maynard Keynes, y entre algunas de las medidas que se van a tomar, ¿no?, algunas de las propuestas que va a hacer Keynes, va a ser que el Estado intervenga en la economía para regularla, ¿no? Algo contrario u opuesto a el liberalismo ortodoxo, que propone que el Estado tenga la menor participación posible en la economía. También Keynes va a sugerir el aumento del gasto público, ¿no? No solo, a través de obras públicas, ¿sí? Obras públicas para poder reactivar la economía, para poder generar trabajo, ¿no? El Estado va a tener que aumentar el gasto público en obras, ¿no? En obras. Eh, esto, estas dos medidas son tomadas en una primera parte, ¿no? El New Deal se divide en dos partes. La primera eh, viene a tener esta intervención del Estado en la economía y este aumento en gasto público. Y la segunda parte, en la segunda parte va a haber se va a crear el sistema de seguridad social en Estados Unidos y va a haber un aumento de los salarios. Esto va a permitir que la estabilidad económica y social eh, permita la recuperación de Estados Unidos, quienes van a participar en la Segunda Guerra Mundial con una economía sólida y en crecimiento. Vamos con el siguiente tema. Aquí los fascismos, ¿no?, surgen. Vamos a tratar aquí el fascismo italiano y el fascismo alemán o nazismo. ¿Qué entendemos por fascismo? Bueno, es una ideología y un sistema político de carácter totalitario que va a surgir tras la Segunda Guerra Mundial y que tiene como características ser antidemocrático, ¿no? Es decir, antiliberal, anticomunista, se va a oponer al comunismo. El fascismo va a surgir como una vía, como una tercera vía entre el modelo liberal y el modelo comunista, ¿no?, que eran los dos modelos imperantes. El fascismo va a ser ultranacionalista, va, incluso y este ultranacionalismo va a caer en un chauvinismo. La idea del fascismo era un gobierno totalitario, es decir, un gobierno sin oposición, un gobierno que controle todos los aspectos, ¿no? Un partido que controle todos los aspectos del gobierno, ¿sí? Era profundamente antisemita y racista, ¿sí? Antisemita y racista. Eh, en el fascismo alemán esto va a notarse con mayor énfasis, ¿no? Este antisemitismo y este racismo. Pero en Italia también
el carácter racista era claro. Y bueno, en Perú hubo también un partido fascista en los años 30. Este fue el partido de Sánchez Cerro, Unión Revolucionaria. Pero en el Perú este fascismo no era racista, no podía ser racista, porque si ustedes eh, recuerdan, Sánchez Cerro, bueno, esto lo veremos la siguiente semana, pero Sánchez Cerro era un militar con rasgos andinos, ¿no? Entonces era un poco incongruente un fascismo que no sea racista, pero bueno, eso se dio también en el Perú. ¿Cómo surge el fascismo italiano? El fascismo italiano surge eh, tanto en Italia como en Alemania, había un profundo rechazo al Tratado de Versalles. El caso italiano resulta paradójico, pues Italia había peleado en la Primera Guerra Mundial a favor de los aliados. Italia había sido vencedora. Mussolini señalaba que la Primera Guerra Mundial también se había ganado con sangre italiana, y en el Tratado de Versalles las compensaciones para Italia en materia de territorios no eran las que ellos esperaban, ¿no? Si bien todos los países, perdón, si bien Inglaterra y Francia se van a repartir, perdón, los territorios de las potencias eh, del otro bando, que son eh, Alemania, Austria-Hungría, ¿no? Recuerden, la Primera Guerra Mundial se peleó entre Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, que entró en el 17, Italia, Rusia, perdón, Italia, que se cambió de bando en 1915. Estos se enfrentaron a Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro, perdón, y el Imperio Otomano. Estos tres, Imperio Otomano, Imperio Austrohúngaro y los alemanes, tenían colonias tanto en África como en Asia. Y eh, el Tratado de Versalles va a eh, dividir estas colonias, estos territorios, principalmente entre Francia y Gran Bretaña o Inglaterra. Esto va a generar, a Italia solamente le dieron una provincia y algunas islas, ¿no? Alemania, que había sido el rival, tuvo condiciones más draconianas, ahora vamos a hablar eso, pero Italia estaba muy disconforme con lo que le había tocado en el Tratado de Versalles como botín de guerra, ¿no? Y también hay otro fenómeno que se da tanto en Alemania como en Italia, que es y que se da en toda Europa, que es el avance del socialismo. Ante la Revolución Rusa, ante el éxito de la Revolución Rusa y la toma del poder por los bolcheviques, el fascismo surgía como una alternativa. Y obviamente la burguesía y las élites económicas van a ver con eh, mucho recelo, con mucho miedo, esta posibilidad de que estalle una revolución socialista en los países europeos. Entonces, eh, por esta razón, tanto en Italia como en Alemania, que eran países industrializados, que eran países con un fuerte, una fuerte cantidad de obreros, ¿sí? Van a, los burgueses y las élites van a apoyar a esta nueva vía, ¿no? A estos fascistas. El caso de Italia, bueno, Mussolini era periodista. Mussolini participó en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Pero Mussolini escribía, ¿no? Escribía artículos, ¿no? Escribía mucho y demandaba mucho a los franceses o a los ingleses por la injusticia que el Tratado de Versalles había contemplado con Italia. Ante eso, se va a fundar el Partido Nacional Fascista, ¿sí? Y el primer gran acto que van a hacer va a ser la marcha sobre Roma. ¿Qué es la marcha sobre Roma? Bueno, en Roma hay una huelga general
de obreros, ¿sí? Un gran movimiento convocado por eh, un gran movimiento obrero, el cual estaba eh, apoyado por el Partido Comunista Italiano, ¿no? El Partido Comunista Italiano, si ustedes recuerdan, Mariátegui, ¿no? Fue en su viaje a Europa, va a tener vínculos con el Partido Comunista Italiano. El Partido Comunista Italiano eh, tenía un importante peso dentro de la sociedad italiana, pero los fascistas, con Mussolini a la cabeza, van a sacar su tropa de choque. Esa tropa de choque son conocidos como los camisas negras, ¿sí? Los camisas negras, con Mussolini a la cabeza, y van a reprimir y van a luchar contra los huelguistas, ¿sí? Estos camisas negras, muchos eran militares, muchos eran excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Tanto en el caso italiano como en el caso alemán, muchos van a ser este, exmilitares, ¿no? El éxito de la marcha sobre Roma, que va a acabar con la huelga general, va a llevar a que Mussolini fuese elegido como primer ministro, ¿sí? A que Mussolini fuese elegido como primer ministro y que se establezca un gobierno fascista en Italia, ¿no? Italia va a ser el primer país que va a establecer un gobierno fascista. Incluso Mussolini va a ser muy admirado por Hitler. Mussolini va a ser muy admirado por Hitler. Mussolini va a convertirse en uno de los líderes a seguir por el propio Hitler. En 1929, los fascistas italianos firman el Pacto de Letrán con la Iglesia Católica, y a partir de ahí el gobierno ya no tiene casi ninguna oposición. Y Mussolini también empieza una campaña eh, de conquista en África, ¿no? Aunque esta campaña no alcanza el éxito que Mussolini esperaba. Son unas primeras intentonas por parte del fascismo europeo por eh, extenderse, ¿no? Vamos ahora con el nazismo. Eh, el nazismo es fundado por, es el líder más importante es Adolf Hitler, ¿sí? Hitler había sido un combatiente en la en la Primera Guerra Mundial, había alcanzado el grado de cabo y eh, había sido condecorado con la Cruz de Hierro, que es una medalla que se da por acciones distinguidas en la guerra, ¿no? Hitler, luego de la Primera Guerra Mundial, sigue ligado al ejército como parte de la inteligencia y es mandado a espiar al Partido Obrero, al Partido Socialista Obrero Alemán. Hitler, el ejército, allá por los años 1919-1920, tenía miedo de una sublevación y de una toma del poder por parte de los comunistas, ¿no? Tenía miedo de que eh, el comunismo tome, ¿no? Las ideas socialistas estaban en Alemania y existía el miedo de que el comunismo tome el poder, ¿no? Mediante, mediante las armas. Y los partidos socialistas, los partidos obreros, eran vigilados por el ejército alemán. Hitler cumplió esa función, pero dentro de esta tarea de vigilar el Partido Socialista Obrero Alemán, se va a dar cuenta que la gente de este partido no era socialista, no le interesaba el socialismo, sino que eran nacionalistas. Eh, lo que encuentra Hitler en el Partido Socialista Obrero Alemán va a ser un nacionalismo que no, que él
va a poder canalizar, ¿no? Que él va a ver que este partido va a ser más nacionalista que socialista y va a convertirse en líder, ¿no? Va a convertirse en líder de este partido, va a pasar a ser miembro del partido y va a refundar el partido. Se va a refundar este partido y se le va a agregar el nacional. De Partido Socialista Obrero Alemán se va a transformar en Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, ¿no? Que viene a ser el NSDAP, por sus siglas en alemán, ¿no? Y más conocido como el Partido Nazi. Este partido va a intentar un golpe en Múnich, ¿sí? Conocido como el Putsch de Múnich, ¿no? Contra la República de Weimar, ¿no? Alemania por estos años tenía el régimen republicano. Después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, después de la Primera Guerra Mundial se establece este régimen conocido como la República de Weimar. Y a esta república es la que Hitler intenta darle un golpe, conocido como el Putsch, ¿no? Putsch de Múnich. El Putsch significa golpe. Y este golpe fracasa, ¿sí? Este golpe fracasa. Hitler es encarcelado, ¿sí? Hitler es encarcelado. Mueren eh, algunos miembros del partido que van a ser luego llamados los mártires del partido nazi, ¿sí? Y durante su encarcelamiento, Hitler va a escribir su libro que se llama Mi lucha, el cual va a contener los principios ideológicos del nazismo. ¿Cuáles son estos principios? En primer lugar, un marcado antisemitismo, una creencia sobre de que la raza aria, ¿no? Era superior a las demás, ¿no? Había una idea de superioridad racial. Se rechazaba el Tratado de Versalles, al igual que en Italia. Era una posición marcadamente anticomunista, ¿sí? Y Hitler tenía o proponía esta idea del espacio vital, ¿no? Creía que la raza aria necesitaba mayor espacio para desarrollarse y por ende tenía que expandirse eh, sobre otros países considerados inferiores, como lo hará más adelante con Polonia, ¿no? También esta idea de pangermanismo, ¿no? Perdón, que va a llevar a cabo cuando eh, se dé la anexión o el Anschluss con Austria, ¿no? En 1938, Hitler va a anexionarse Austria, dando inicio a eh, un- una agresiva política exterior, ¿no? En 1938. Pero bueno, sigamos con mi lucha, ¿no? Este libro en 1925, escrito en 1925, no va a tener la repercusión en estos primeros años eh, que sí va a tener a partir de 1929. ¿Sí? A partir de 1929, las ideas de Hitler van a ser tomadas muy en cuenta en Alemania. ¿Por qué? A raíz del crack del 29. Luego del crack del 29, las ideas de Hitler tuvieron acogida y popularidad. ¿Por qué? Porque, si bien recordamos, los norteamericanos que apoyaban a Estados Unidos van a, eh, van a retirar sus capitales y ante este retiro de capitales, la sociedad alemana va a entrar en pánico pensando lo peor, pensando volver a los tiempos después de la Primera Guerra Mundial, donde hubo una gran devaluación, donde hubo una crisis económica y social
muy marcadas, ¿no? Luego del 29, el partido nazi que había tenido algunos escaños en el Reichstag es el parlamento alemán, ¿sí? Eh, Va a empezar a aumentar la presencia de miembros dentro del canciller, de escaños, ¿no? Los nazis que pasaron a tener eh, unos cuantos escaños a hacerse con la mayoría del parlamento hacia 1933. En el año 33, Hitler va a ser nombrado canciller, ¿no? Por el presidente Hindenburg, quien había sido un héroe de guerra, ¿sí? Nadie esperaba años antes que Hitler pudiese tener tal crecimiento. Hindenburg va a morir eh, poco después que Hitler fuese nombrado canciller y esto le va a dar a Hitler eh, gran poder, ¿no? Va a eh, realizar un atentado contra el Reichstag, va a incendiar el Reichstag, que es el parlamento alemán, ¿sí? Y los nazis van a pasar a tener un control absoluto del poder. Totalitarismo que plantean los fascistas se va a hacer realidad tanto en Italia como en Alemania, con los gobiernos de Mussolini y Hitler, ¿no? Teniendo esta situación, ¿no? Teniendo esta situación de gobiernos totalitarios, de gobiernos fascistas y de gobiernos revanchistas en Europa, ¿no? Eh, Se va a firmar una alianza o un pacto entre Hitler, Mussolini y van a incluir en este pacto a los japoneses. Los japoneses también tenían una agresiva política expansionista, una política imperial, ¿sí? En el Pacífico. Recordemos que los japoneses habían invadido eh, China y habían invadido las Filipinas y muchas partes de el Pacífico, la zona el Pacífico, ¿no? En Asia. Hitler, Mussolini e Hirohito van a conformar el, o van a firmar una alianza, ¿no? Que va a sellar van a conformar el eje. El eje va a ser, las potencias del eje van a ser las que se van a enfrentar o las que van a iniciar esta conflagración, ¿no? ¿Qué buscaban? Buscaban expandirse, ¿no? Alemania con esta teoría de la expansión eh, del espacio vital. Los japoneses también buscaban expandirse eh, y construir el imperio del Japón. Y los italianos también buscaban expandirse principalmente en África. Entonces, esta política expansionista y revanchista post-Tratado de Versalles va a generar una agresiva política internacional en un primer momento, también favorecida porque la Sociedad de Naciones no actuaba, Mussolini no estaba dentro de la Sociedad de Naciones, los ingleses, los franceses no, y los europeos en general no tenían una acción, no tomaban acción ante eh, ante las políticas agresivas que había realizado tanto Hitler como Mussolini, ¿no? La guerra era algo que era evidente para algunos, como Winston Churchill, que durante todo este proceso, quien desde los años 30 empieza a denunciar la política agresiva alemana, la industrialización alemana, porque con Hitler Alemania se va a industrializar y eh, va a potenciar su industria militar, va a crear eh, una importante Luftwaffe, va a construir tanques,
va a construir barcos de guerra, ¿sí? Va a rearmar a su ejército. Y todas estas prohibiciones del Tratado de Versalles, como eh, mantener un ejército de 100.000 personas, no tener una flota, eh, no tener una marina de guerra, ¿no? Van a ir siendo desobedecidas por Hitler ante esta desobediencia, ante esta industrialización militar. Los aliados no van a hacer nada. Como les dije, el único que va a plantear eso como un problema va a ser Winston Churchill, ¿no? Quien fuera primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Alemania va a invadir Polonia, ¿sí? Alemania va a invadir Polonia y antes de invadir Polonia, antes de entrar en guerra, Alemania va a firmar un pacto de no agresión con la Unión Soviética. Alemania y la Unión Soviética tenían una relación cercana, eran una especie de aliados, ¿sí? Tanto es así que cuando los alemanes atacan Rusia, perdonen un momento, ya. Durante la Segunda Guerra Mundial, eh, Hitler y Stalin tenían una cercana relación, tenían una relación muy amable y Stalin no creería que años más tarde Hitler atacaría a los rusos. Ahora vamos a contar eso. Bueno, la Segunda Guerra Mundial se desarrolla en dos partes. Primero, la ofensiva del eje, estamos hablando Italia, Alemania y Japón. Los alemanes atacan primero a Polonia, ¿sí? Invaden Polonia y la derrotan en un mes, mientras que los rusos también, desde el frente este, van a invadir Polonia, van a buscar recuperar los estados bálticos, ¿no? Que son Lituania, Letonia y Estonia. También van a atacar Finlandia, ¿sí? Y los alemanes van a invadir Polonia, van a atacar Yugoslavia, Dinamarca, Francia, perdón, primero va a ser Holanda y Bélgica y luego Francia. Eh, esta, esta ofensiva alemana se va a dar siguiendo la técnica del Blitzkrieg o la guerra relámpago. ¿Sí? Esta guerra relámpago consistía en manejar a los tanques como punta de lanza, bombardeos de artillería, bombardeos en picada y utilizar paracaidistas tras las tropas, tras las líneas enemigas. Y una vez que todo este caos, una vez que todas las líneas defensivas estén en caos, ingresar con una infantería de asalto, ¿no? Esta, esta técnica, perdón, esta táctica militar les va a ganar muchos éxitos militares, van a conquistar toda Europa, salvo la Francia de Vichy, que era un gobierno títere de los alemanes, y la España de Francisco Franco, que era un gobierno que se mantenía neutral, pero simpatizaba con los alemanes. En el, perdón, Pacífico, en el Pacífico también Japón va a tener una expansión. Del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, Japón ya había invadido China, ¿no? Japón ya había invadido varias islas en el Pacífico, ¿sí? Y Japón en 1941 va a atacar Pearl Harbor. Japón en 1941 va a atacar Pearl Harbor. Por otro lado, en África, el mariscal Erwin Rommel, quien fuera mariscal, Erwin Rommel, va a organizar el Africa Corps y va a invadir el norte de África, llegando hasta Egipto, ¿sí? Va a conquistar todo el norte de África y la intención de Hitler era
llegar a las reservas de petróleo del Cáucaso, tanto por la zona europea como por la zona de África del Norte, con una táctica de pinzas de tenaza. En 1941, Hitler eh, antes del 41, perdón, en 1940, Hitler va a iniciar un ataque aéreo sobre Inglaterra. Se va a llevar a cabo la batalla de Inglaterra, ¿sí? Que va a ser el confrontamiento aéreo más grande y más extendido, ¿sí? De la historia. Van a pelear alemanes, Alemania va a bombardear Inglaterra y van a desarrollar incluso tecnologías de bombas voladoras. Sin embargo, los alemanes nunca pudieron derrotar a los ingleses y estuvieron cerca, pero los ingleses recibieron apoyo de los norteamericanos, aviones, entrenamiento, dinero, ¿no? Y, eh, y aún así, los alemanes, sin haber derrotado a los ingleses, sí, a los franceses los derrotaron rapidísimo, pero a los ingleses no, nunca pudieron invadir Inglaterra, pero sin derrotar a los ingleses, los alemanes, creyendo que tenían la situación controlada, creyendo que iban a poder derrotar fácilmente a los británicos, decidieron atacar también a los rusos, ¿no? Y en 1941 se va a iniciar la Operación Barbarroja, en la cual los alemanes van a invadir a los rusos. En esta operación, que se va a dar a mediados de año, a mediados de 1941, eh, Hitler rompe el pacto de no agresión que tenía con los rusos. Hitler rompe el pacto de no agresión que tenía con los rusos y Stalin no va a creer, ¿no? Stalin no va a creer que esto fuese posible, ¿no? Los, eh, los informantes de inteligencia de Stalin, ¿no? Eh, les decían que los alemanes estaban moviendo tropas, estaban preparándose para atacar la zona de Rusia, estaban pensando invadir Rusia y Stalin no creería a sus propios agentes pensando que Hitler no se atrevería y pensando que Hitler era todavía su aliado. Sin embargo, Hitler va a invadir Rusia y Hitler va a arrasar, ¿no? Va a tener una ofensiva espectacular, ¿sí? Va a tomar espectacular desde el punto de vista militar, ¿no? Aquí lo tenemos, aquí tenemos eh, en el mapa de abajo, ¿no? Tenemos la ofensiva de Hitler que se va a dar desde Polonia, ¿no? Van a ser tres ejércitos, el ejército del norte, el ejército del centro y el ejército del sur, que eh, que llegaría a Stalingrado, ¿no? Los puntos, o los objetivos eran el ejército del norte tomar Leningrado, ¿sí? Que está en lo que viene a ser Rusia, o lo que venía a ser Rusia, en la Unión Soviética, perdón, en la frontera con Polonia. Moscú, que es la capital de la Unión Soviética, y Stalingrado, que vendría a ser la ciudad símbolo, ¿no? Entonces, en la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes van a expandirse hasta llegar a estas tres ciudades, Leningrado, Moscú y Stalingrado, aunque no van a poder tomar ninguna. Y por el lado de África del Norte van a llegar hasta Egipto. Sí, van a tomar toda África del Norte y van a llegar hasta Egipto. Sin embargo, esto va a suceder hasta hasta el año 42. En el año 42, los
rusos van a contener los británicos, los rusos van a contener a los alemanes, ¿sí? Los británicos van a derrotar a los alemanes en la batalla aérea de Inglaterra, ¿no? Y los Estados Unidos van a contraatacar a los japoneses. Entonces, a partir del año 42 va a iniciar la respuesta eh, de los aliados. ¿Quiénes eran los aliados? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, ¿no? Van a iniciar, van a aguantar el golpe y a fines del 42 e inicios del año de 1943 los aliados van a iniciar una contraofensiva en todos los frentes, ¿no? Ya que tenemos los, los, eh, los dos frentes, ¿no? En Stalingrado, los rusos van a vencer en la batalla de Stalingrado, ¿sí? El contraataque va a ser dirigido por el general Zhukov, ¿no? Por el general Zhukov. En Egipto, los ingleses, apoyados por los norteamericanos, van a vencer a Erwin Rommel en la batalla del Alamein, dirigidos por Montgomery, ¿no? Iniciando una retirada. El Afrika Korps no fue destruido. eh, Se perdieron muchas unidades blindadas, se perdieron muchos soldados, pero lograron evacuar algunos, ¿no? Finalmente, en el año, bueno, en el frente del Pacífico, Estados Unidos va a derrotar en combates aéreos a los japoneses en el Mar del Coral y en Midway, y también se va a iniciar una contraofensiva contra los japoneses. La Segunda Guerra Mundial, antes de la caída de los alemanes, eh, los aliados mm, van a llevar a cabo la operación Overlord, que va a ser la operación aerotransportada y el desembarco, ¿no? Porque va a haber un desembarco militar y va a haber una operación aerotransportada tras las líneas alemanas el mismo día, el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D. Esta operación se va a llamar Operación Overlord y va a abrir un frente europeo, ¿no? El frente occidental, eh, y los, los ingleses y los norteamericanos van a invadir mm, Europa desde Francia, ¿no? Entonces los rusos contraatacan desde Rusia, los ingleses y norteamericanos invaden Francia, eh, África del Norte se pierde y los nazis están condenados, o los alemanes están condenados y los italianos a la derrota, ¿no? La contraofensiva se da a la misma vez en Europa y a la misma vez en el Pacífico. El Ejército Rojo va a capturar Berlín, ¿no? Los generales Zhukov y Koniev van a hacer un movimiento de tenazas sobre Berlín y van a tomar Berlín. Hitler se va a suicidar y eh, Alemania va a rendirse en mayo de 1945. Por otra parte, en el Japón, en el frente del Pacífico, Japón también va a rendirse luego del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Esto sería en agosto. ¿Sí? Japón va a firmar la rendición incondicional. Antes de el fin de la guerra, se reunieron los líderes, Churchill, Roosevelt y Stalin, en la conferencia de Yalta. En esta conferencia, estos líderes se reunieron para ver qué iba a suceder en la posguerra, ¿no? Acá tenemos una foto de la conferencia de Yalta. En esta conferencia todavía estaba vivo el presidente Roosevelt,
pero Roosevelt no llegaría, Roosevelt el que aplicó las reformas del New Deal, Roosevelt no llegaría eh, con vida a fines de la Segunda Guerra Mundial. Quien llegaría sería el vicepresidente Truman, ¿no? Y él sería también quien autorizaría el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, bueno, se dieron los juicios de Nuremberg, donde se juzgaron eh, a los jerarcas nazis y se los condenaron por crímenes de guerra y por genocidio. Los juicios de Tokio, eh, donde también se condenaron a los criminales de guerra eh, japoneses, ¿no? Se estableció la ONU o la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y Estados Unidos y Rusia quedaron como las primeras potencias económicas y militares del mundo. Entonces el mundo pasó a convertirse en un mundo bipolar. Va a surgir el modelo soviético y el modelo norteamericano. Vamos con eso ahora. A esto se le conoció, a este fenómeno se le conoce como el mundo bipo- este, al mundo eh, dividido en capitalismo y comunismo. El mundo se va a dividir en dos, ¿sí? Va a dividirse entre capitalismo, por un lado, encabezado por Estados Unidos, y el comunismo encabezado por los rusos, ¿sí? Va a surgir un fenómeno conocido como la Guerra Fría, que va a ser un enfrentamiento indirecto entre Estados Unidos y los rusos. Estos ambos bloques, ¿no? Van a llevar su rivalidad al plano político, económico, ideológico y al campo militar, aunque no va a haber enfrentamientos directos, ¿sí? Va a van a darse enfrentamientos entre capitalistas y comunistas a través de terceros países, ¿no? Por ejemplo, tenemos Corea, tenemos Vietnam, tenemos Cuba, ¿no? Aunque en Cuba no llegaron a enfrentarse militarmente, ¿no? Pero en Vietnam, en Corea, sí. Eh, durante esta Guerra Fría eh, hubo un combate ideológico, hubo una carrera armamentista, hubo una carrera espacial también, ¿no? Eh, y a la larga se va a terminar imponiendo los Estados Unidos, ¿no? Los bloques del capitalismo y del socialismo van a, van a llevarse a cabo siguiendo por el lado del capitalista el plan Marshall, ¿no? Para ayudar y a prestar asistencia económica eh, a los aliados o a los países que van a estar en el área de influencia de los Estados Unidos, ¿no? Que va a ser principalmente Europa Occidental. Se va a crear la Organización del Tratado del Atlántico Norte o OTAN, ¿no? Que va a ser una alianza militar entre Estados Unidos y Europa Occidental. Por el lado ruso o por el lado de la Unión Soviética va a darse el plan Molotov, en el cual los rusos van a dar ayuda a Europa Oriental a través de lo conocido como el Pacto de Varsovia. Entonces vamos a tener el mundo dividido en dos potencias, ¿sí? Y con esto vamos a regresar después con la carrera espacial. Y el primer enfrentamiento que van a tener va a ser la Guerra de Corea. La Guerra de Corea eh, va a surgir debido a, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, todo el área asiática va a estar más cercana a Rusia, ¿no? Y al área de influencia rusa, y se va a expandir. En 1949, la Revolución China va a colocar al Partido Comunista Chino en el poder y toda Europa, o perdón, toda Asia
parecía que fuese a seguir el camino comunista, ¿no? Ante esto, en Corea se va a desatar una guerra, ¿sí? En 1950, donde Corea del Norte va a atacar a Corea del Sur, ¿sí? Apoyado por China, apoyado por Rusia, y Estados Unidos va a apoyar a Corea del Sur, teniendo como principio, ¿no? Evitar que se expanda el comunismo en el lejano oriente, ¿no? Estados Unidos apoyará a Corea del Sur en esta guerra y en un primer momento los norcoreanos estuvieron cerca de ganar la guerra y en un segundo momento los eh, surcoreanos van a contraatacar y van a también estar a punto de ganar la guerra. ¿Sí? Van a llevar a los norcoreanos hasta sus fronteras, pero los chinos van a prestar ayuda a los norcoreanos y van a al final establecer un armisticio en el paralelo 38, donde actualmente estos dos países siguen en estado de guerra, pero hay una tregua, ¿no? Hay un armisticio conocido como el armisticio de Panmunjom, ¿no? Entonces, la guerra de Corea va a ser el primer enfrentamiento entre los norteamericanos y los rusos de manera indirecta. Bueno, vamos con el siguiente tema, que es el proceso de descolonización, ¿sí? El proceso de descolonización. El primer caso y el más emblemático es el proceso de descolonización en la India, ¿sí? El proceso de descolonización en la India. Eh, ¿Cuáles son las causas de este proceso de descolonización? Bueno, el debilitamiento de las potencias coloniales como Francia, como Inglaterra, ¿no? Luego la Segunda Guerra Mundial, bueno, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, ambas potencias van a quedar debilitadas y no van a poder hacerse con, no van a poder hacerse con sus, no van a poder mantener el control de sus colonias, ¿sí? Los movimientos nacionalistas van a aumentar tanto en Asia como en África, ¿sí? A lo largo de este periodo. Y el primer país que va a tomar, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, el primer país que va a alcanzar su independencia va a ser la India. La India había tenido un largo proceso de resistencia pacífica liderado por Gandhi, por Mahatma Gandhi, ¿no? Y Nehru, quien sería quien se haría cargo del gobierno luego de que Gandhi fuese asesinado, ¿no? Eh, entonces la India va a ser el primer país en alcanzar su independencia siguiendo un movimiento pacífico. Eh, el segundo país que viene aquí, que vamos a tratar, va a ser Indochina. Indochina, bueno, tanto Indochina como Argelia van a ser colonias eh, de Francia, ¿sí? Indochina y Argelia. Indochina está ubicado en, eh, aquí tenemos el mapa, ¿no? En Asia, entre China, debajo de China, ¿no? Aquí está Indochina, la península de Indochina, donde están actualmente Vietnam, Camboya, Laos, ¿no? La independencia de Indochina va a ser liderada por Ho Chi Minh, quien va a fundar el movimiento del Viet Minh, sí, va a fundar el movimiento del Viet Minh y eh, va a derrotar a los franceses, sí, el ejército, el Viet Minh va a derrotar a los franceses en la batalla del Dien Bien Phu, sí, y Francia se va a ver obligada a reconocer la independencia de Indochina. Francia va a ser derrotada por Vietnam.
Es la primera gran victoria de, el ejército del Viet Minh, ¿no? En los acuerdos de Ginebra, ¿sí? Indochina va a ser dividida en tres repúblicas, ¿no? En tres países, mejor dicho, Camboya, Laos, Camboya y Vietnam. Pero Vietnam va a estar dividida en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, así como eh, con Corea, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur. Así como en Corea del Norte como en Corea del Sur, en Vietnam del Norte y en Vietnam del Sur también se va a dar una confrontación entre países socialistas y países capitalistas, ¿no? L- los socialistas van a estar apoyados por los rusos y los capitalistas van a estar apoyados por los norteamericanos. Luego de esta independencia, eh, la independencia indochina, en Vietnam, años después, va a darse lo que se conoce como la Guerra de Vietnam. Sin embargo, desde la independencia de Vietnam, habían conflictos entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En un primer momento, Estados Unidos va a apoyar a Vietnam del Sur a través de entrenamiento, financiamiento y creaciones, perdón, y la creación de una guerrilla, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. El otro proceso de independencia importante es el de Argelia, eh, el cual es liderado por Ahmed Ben Bella, pero el movimiento de argelino, ¿no? Va a alcanzar la independencia a través de un referéndum que se va a dar en Francia, ¿no? Es interesante porque tenemos tres tipos de movimientos independentistas. El primero, que va a alcanzar el movimiento de independencia de la India, va a alcanzar la independencia por movimiento pacífico. El segundo, el de Indochina, lo va a hacer por eh, de manera militar, ¿no? Por derrotando militarmente a Francia. Y el tercero se va a lograr gracias al referéndum. ¿Verdad? Entonces, estos tres movimientos van a tener características diferentes, ¿no? Después en África empieza un proceso también de descolonización, ¿no? El cual no se va a tratar para el examen, pero también es un movimiento importante, ¿no? A la par, ¿no? Va a surgir un bloque o un movimiento conocido como los no alineados, ¿sí? Perdonen, aquí tenemos eh, estos, eh, este movimiento de los no alineados, quienes van a eh, optar por no pertenecer ni a un país, ni a un bloque, ni a otro. Recordemos que los bloques eran el bloque socialista o comunista y el bloque capitalista. No. Los países no alineados, India, Egipto, Indonesia, Yugoslavia, ¿no? Que eran quienes van a ser los países organizadores. También está Pakistán, ¿no? Birmania, van a dar sus fundamentos en la conferencia de Bandung. Ellos proponían, ¿no? Ellos proponían, en primer lugar, la libre determinación de los pueblos, ¿sí? Es decir, que ningún pueblo debía someterse a otro, ¿no? También promovían el desarme nuclear de las superpotencias y el rechazo a cualquier tipo de discriminación, sobre todo a la discriminación racial. Este movimiento de los países no alineados, ¿no? Va a tener como estados organizadores India, Indonesia, Pakistán, también Egipto, ¿no? Y eh,
Yugoslavia, y estos van a extender su influencia, como podemos ver en el mapa. Bueno, vamos ahora con el siguiente tema, la Revolución China, ¿no? Brevemente vamos a hablar de la Revolución China. Bueno, la Revolución China tiene dos etapas. En primer lugar, la etapa nacionalista, donde se instala un gobierno republicano en Nankín tras poner fin a la monarquía. El último emperador chino va a ser un niño, ¿no? Va a ser Pu Jing, ¿no? Eh, el- Se va a instalar un gobierno republicano luego de que le pongan al último emperador, ¿sí? Y Sun Yat-sen va a fundar el Partido Nacionalista del Pueblo, o Kuomintang, ¿sí? Eh, el líder más importante del partido del Kuomintang va a ser Chiang Kai-shek, ¿sí? Chiang Kai-shek, y Chiang Kai-shek va a buscar unificar China, ¿sí? Chiang Kai-shek. Por eso, la primera etapa de la Revolución China se va a dar, eh, va a ser conocida como la etapa nacionalista, donde la burguesía, ¿no? La burguesía china va a buscar unificarse, ¿sí? Va a buscar unificar el país, y van a empezar a perseguir a los comunistas, ¿sí? Que eran liderados por Mao Zedong o Mao Zedong, ¿no? Chiang Kai-shek va a perseguir a estos comunistas en un periodo que se va a conocer como la Larga Marcha, ¿no? Momento en el cual los comunistas eh, hacen una gran marcha hacia la zona del norte, donde va a ser, eh, donde van a establecerse finalmente, y donde bueno, en esta larga marcha van a iniciar la difusión de sus planteamientos, ¿no? Como podemos ver, la base comunista estaba aquí en el sur, frente a la isla de Formosa, y luego, a través de la larga marcha, van a eh, recorrer, ¿no? De manera forzada, obviamente, eh, forzada por Chiang Kai-shek, y van a sentarse en la región del Yana, en el norte, al norte del río Huanghe. Sin embargo, en 1937, tanto Chiang Kai-shek como Mao Zedong, el Kuomintang y el Partido Comunista, van a firmar una alianza ante la invasión japonesa. Recordemos que Japón estaba en una política imperialista, y Japón estaba buscando incrementar sus sus territorios, ¿sí? Y Japón va a invadir China, y ante esta invasión se va a firmar una alianza entre los nacionalistas y los comunistas. Aunque no pudieron repeler la invasión, ¿sí? Se mantuvieron, al menos dejaron de pelear entre ellos, ¿no? Los japoneses invadieron China, invadieron Manchuria, ¿no? Y se retiraron recién, luego de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se retiraron luego de eh, bueno, luego de que ya la guerra estuviese perdida, los japoneses se retiran, y en 1949, luego de 4 años de conflictos, Chiang Kai-shek va a ser derrotado, ¿sí? Por Mao Zedong, y va a refugiarse en la isla de Formosa, donde va a formar o va a fundar la República Nacionalista China, o Taiwán, la, la República Nacionalista China o Taiwán. Mao va a fundar la República Popular China, ¿sí? Y va a recibir apoyo de la Unión Soviética. Eh, los
comunistas chinos, ¿sí? Van a imitar a los rusos, quienes desarrollaban planes quinquenales, ¿sí? Planes de gobierno quinquenales para dirigir su política económica, ¿no? Y su política social. El primer plan quinquenal va a eh, buscar la industrialización, ¿no? Va a buscar seguir el modelo soviético, el cual eh, tuvo éxito, ¿no? El cual tuvo éxito. Sin embargo, en China no van a tener éxito los planes quinquenales, ni el primer plan quinquenal, ni el segundo plan quinquenal. Sí, el segundo plan quinquenal tampoco va a tener éxito, que es conocido como el Gran Salto, ¿no? Adelante. Este segundo plan va a buscar el incremento de la producción agrícola y del acero, pero ninguno de los dos planes va a tener el éxito que esperaban, ¿sí? Y durante 1966 a 1976, eh, como el régimen estaba en crisis, ¿no? Los planes no funcionaban y empezaron a surgir las críticas, lo que hicieron los chinos o lo que hizo el Partido Comunista fue la revolución cultural, donde se buscó consolidar el comunismo eh, con una agresiva campaña de represión e ideologización, donde bueno, se escribieron manuales como el Libro Rojo, ¿no? Pero también se destruyeron las tradiciones culturales ancestrales en China, ¿no? Se prohibieron muchas de las tradiciones milenarias que tenían, ¿no? Fueron prohibidas por el Estado. Recordemos que también el comunismo busca la estandarización de alguna manera, no la diversidad cultural, porque la diversidad va a generar este tipo de situaciones complicadas. Entonces, los chinos van a, van a llamarle revolución cultural a una estandarización de la cultura en China, ¿sí? Por ello se va a eliminar muchas de las manifestaciones ancestrales por las cuales los chinos eran, perdón, famosos. Bueno, el siguiente tema, la Revolución Cubana. ¿No? La Revolución Cubana se lleva a cabo eh, en en varias etapas, ¿no? En primer momento, eh, Fidel va a asaltar el cuartel de la Moncada, pero va a fracasar. Y Fidel va a va a ser prisionero 2 años y luego va a estar refugiado en México. Este primer intento revolucionario no va a tener éxito, pero el segundo sí. El segundo sí va a tener éxito y el éxito de este movimiento va a ser debido a la dictadura y a la corrupción del régimen de Fulgencio Batista, debido a que Cuba se había convertido en un sitio de libertinaje, ¿no? En Estados Unidos, perdón, en Cuba, eh, que abusaban explotaban las áreas rurales, ¿no? Había un atraso económico-social en las áreas rurales y había también un gran libertinaje en las ciudades como La Habana, donde eh, los espectáculos, las fiestas, los bacanales, ¿no? Eran eh, cosa que los ricos, los plutócratas, ¿no? Los millonarios norteamericanos viajaban constantemente a Cuba para llevar a cabo grandes fiestas, eh, eh, grandes bailes, ¿no? Llenos de alcohol. eh, Cuba se había convertido en un sitio de diversión y libertinaje
para las élites norteamericanas. Entonces, además de la corrupción del régimen de Fulgencio Batista, además del atraso económico en el área rural, ¿no? Y de la dominación de Estados Unidos se había convertido a Cuba en un centro de libertinaje para su diversión, ¿no? Entonces, ante esta situación, eh, el segundo intento de eh, revolución va a tener éxito luego de que Fidel desembarque en la Sierra Maestra. Va a iniciar una guerrilla, ¿no? Va a iniciar un movimiento guerrillero eh, junto a Camilo Cienfuegos, junto al Che Guevara, ¿sí? Y el 1 de enero de 1959 van a, las guerrillas revolucionarias o el movimiento revolucionario va a derrocar a Batista y va a triunfar la revolución, ¿no? Entonces, a partir eh, del 1 de enero de 1959 se va a llevar a cabo esta revolución va a triunfar esta revolución y va a tener, al igual que en China, un primer proceso, un primer periodo nacionalista y un segundo periodo socialista. En la etapa nacionalista, los cubanos van a expropiar empresas, expropiar empresas norteamericanas y los norteamericanos van a aplicar medidas contra Cuba. ¿Cuáles van a ser estas medidas? La expulsión de la Organización de Estados Americanos, un intento de golpe de Estado, ¿no? Un intento de golpe de Estado eh, en la Bahía de los Cochinos y el bloqueo comercial y financiero, ¿no? El bloqueo comercial y financiero a Cuba. Además de esto, van a crear la Alianza para el Progreso, que van a buscar financiar las reformas económicas, políticas en América Latina. Esta Alianza para el Progreso, que no tiene nada que ver con Acuña, por si acaso, va a evitar o va a buscar, va a pretender evitar la difusión del socialismo. Ante estas acciones de Estados Unidos contra Cuba, Cuba va a buscar un aliado comercial, ¿no? Y político y va a aliarse con los rusos. Ante, ante esta petición, los rusos van a acceder, van a convertirse en aliado comercial y político, pero van a eh, pedirle a los cubanos que se pueda instalar bases, eh, bases para poder lanzar misiles balísticos a los Estados Unidos. Y como Cuba está muy próximo a los Estados Unidos, era el sitio perfecto, ¿no? Esto va a desencadenar en la crisis de los misiles en 1962, la cual pudo llevar a una nueva guerra mundial. Fue el momento donde el mundo estuvo más cerca de una tercera guerra mundial. Incluso después de eso, no ha habido una crisis eh, donde el mundo haya podido estar tan cerca como lo estuvo en 1962. ¿Qué consecuencias trajo este, esta revolución en Cuba? Bueno, la implantación de un gobierno de partido único y el control total sobre la población, ¿no? Total sobre la población. En Cuba eh, se vive en una dictadura, ¿no? En Cuba hay ventajas y desventajas, ¿no? Hay ventajas en cuestiones de salud, en cuestiones de investigación, ciencia, eh, educación, pero eh, no hay libertad, ¿no? Es una dictadura, no hay libertad, no hay libertad ni ni de pensamiento, no hay libertad, no se puede hablar contra el régimen, las comunicaciones están controladas, no hay libre comercio, obviamente, hay bloqueos económicos, ¿no?
Esa es la realidad en Cuba. Eh, Cuba también va a apoyar a las guerrillas en América, Asia y África eh, durante los años de la Guerra Fría, pero también va a apoyar con médicos, ¿no? Este, siempre que hay una necesidad, ¿no? Eh, los cubanos van a apoyar con sus médicos, ¿sí? De manera gratuita, ¿no? Porque, bueno, tienen una calidad educativa, ¿no? Y un sistema que ha permitido la formación de médicos eh, muy capacitados y estos médicos siempre han estado al servicio del pueblo, ¿no? Entonces hay elementos a favor y elementos en contra para la cuestión cubana. Hay, no tienes libertades, pero tienes salud, tienes calidad educativa, ¿no? Tienes un país que compite eh, de igual a igual en las Olimpiadas. En las Olimpiadas los cubanos siempre tienen muchas medallas, ¿no? En atletismo, en boxeo, ¿no? Y en otras cosas. Pero no hay libertades, no hay libre comercio, no puedo yo decir lo que quiero, no hay, este, no hay, por ejemplo, esa gente que está vagando por las calles, hay un control sobre la población, ¿no? El Estado controla a la población. Entonces, hay sus pros y sus contras en Cuba. Bueno, vamos con la segunda parte de la Guerra Fría, ¿no? Que la llamamos o se llama la coexistencia pacífica. Durante esta coexistencia pacífica es un periodo de diálogo y tolerancia entre ambos regímenes, ¿no? Buscan se busca la distensión o el deshielo, aunque hubieron incidentes, ¿no? Hubieron incidentes como acabo de explicar, el de Cuba, el de los misiles, o la crisis el muro de Berlín, ¿no? ¿Qué sucede con la crisis del muro de Berlín? Bueno, el, en 1949 se establece la República Federal Alemana, ¿no? Y la Unión Soviética responde fundando la República Democrática Alemana, ¿no? Berlín también, acá tenemos la división de Alemania, ¿no? En República Federal y República Democrática, y Berlín también va a dividirse de la misma manera en un sector soviético y en un sector eh, capitalista. Sin embargo, el sector capitalista había alcanzado mayor desarrollo, ¿sí? ¿No? Desde su establecimiento, desde la división, el sector capitalista había alcanzado un mayor desarrollo y los soviéticos habían estado un poco atrasados. Muchos de los soviéticos querían viajar, moverse y migraban hacia el sector capitalista, hacia el sector occidental, y esto organizaba o generaba grandes movimientos migratorios que desprestigiaban al régimen, desprestigiaban al régimen comunista, ¿sí? Desprestigiaban al régimen comunista y en 1961 los rusos van a mandar a construir, sí, van a mandar a construir eh, esta, este muro, ¿no? Este muro va a ser el símbolo de la Guerra Fría. Recién va a caer en 1989, ¿sí? Después de 28 años. Otro de los eh, momentos claves, ¿no? O emblemáticos de la Guerra Fría va a ser
la guerra de Vietnam, sí, la guerra de Vietnam. Eh, Después de la independencia de Indochina, ¿no? Vietnam va a estar dividido en Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, ¿no? Eh, y Vietnam del Norte va a buscar invadir, conquistar Vietnam del Sur para unificarlo en uno solo, ¿sí? Y Estados Unidos va a buscar impedir eso. Estados Unidos va a invertir en apoyo militar, en apoyo económico, ¿sí? Para para Vietnam del Sur. En un primer momento, eh, van a apoyar, ¿sí? De 1956 a 1963 son más o menos 7 años que Estados Unidos va a apoyar militarmente y con asesores militares y con apoyo eh, en algunos casos de armamento, pero a partir de 1963 eh, Estados Unidos va a intervenir militarmente. Estados Unidos va a intervenir militarmente. ¿Cuál es el pretexto para que Estados Unidos, recuerden que siempre hay causas, para toda guerra hay causas y pretextos? Las causas de la guerra de Vietnam son que Estados Unidos quiere evitar el avance del comunismo en el sudeste asiático y la reunificación de Vietnam. La reunificación de Vietnam hubiese significado que el comunismo hubiese tenido éxito, ¿no? Ya tendría China, tendría y Vietnam también, ¿no? Eh, Al igual que en Corea, Estados Unidos eh, va a intervenir, sí, Estados Unidos va a intervenir y va a tomar como pretexto el incidente de Tonkin, donde supuestamente Vietnam del Norte va a tocar un barco norteamericano, ¿no? El USS Maddox, y Estados Unidos va a tomar esto como pretexto para invadir directamente eh, a Vietnam, ¿no? A Vietnam y iniciar o participar en la guerra contra eh, Vietnam del Norte. Durante 10 años, ¿no? Estados Unidos gasta muchísimo, muchísimo para mantener esta guerra, la cual no logran vencer a pesar de utilizar bombardeos, a pesar de utilizar, enviar al ejército, a pesar de utilizar, a pesar de incendiar aldeas con napalm, ¿no? Estados Unidos no logra derrotar a los norvietnamitas. Los norvietnamitas habían aprendido y mejorado las técnicas japonesas utilizadas en Iwo Jima, las cuales consistían en construir túneles subterráneos, ¿sí? Consistían en construir túneles subterráneos y por eso los estadounidenses no lograron poder hacerse con la victoria, ¿no? En Vietnam. Ante la presión internacional, ante los fracasos de la guerra, ante la presión de la opinión pública nacional e internacional, recuerden que tenemos el movimiento hippie, ¿no? Que exigían la paz, ¿no? Se provocó el retiro de los Estados Unidos de la guerra, después de más de 10 años de participar directamente en esta guerra. ¿Sí? A partir de 1977 a 1985 se va a dar un periodo conocido como un rebote, ¿no? Un rebrote, perdón, de la Guerra Fría, ¿sí? Un rebrote de la Guerra Fría, eh, gracias a que, en primer lugar, la URSS o los rusos van a gozar de grandes ingresos por la venta de petróleo durante la crisis energética de 1973 a 1978, ocurrida durante los conflictos entre los países árabes, y Rusia va a
atravesar va a tener grandes ingresos, pero luego va a atravesar un estancamiento económico, ¿no? Eh, agudizado por el endeudamiento y las intervenciones bélicas que va a tener principalmente en Afganistán, ¿no? Así como los norteamericanos tuvieron su fracaso en Vietnam, los rusos tuvieron su fracaso en Afganistán, donde tampoco pudieron luchar contra eh, los... Bueno, ahí también Estados Unidos va a participar formando, ¿no? milicias, ¿no? Eh, y formando agentes, ¿no? que van a ser fundamentales para derrotar a los rusos en Afganistán. Uno de estos agentes va a ser Osama Bin Laden, ¿no? Y bueno, los norteamericanos han aceptado muchas veces que ellos han sido los que han formado agentes como Bin Laden, que bueno, años después o décadas después sería quien atacase las Torres Gemelas, ¿no? Bueno, en teoría atacase las Torres Gemelas. Ante el estancamiento y la crisis por los Estados Unidos, perdón, de los rusos, los Estados Unidos con Ronald Reagan aplican una postura agresiva, ¿sí? Recordemos que durante la guerra de Vietnam, ¿sí? Los norteamericanos también tuvieron, pues, eh, crisis políticas, crisis económicas, y ahora le tocaba a los rusos durante su guerra eh, de Afganistán, ¿sí? Los rusos no logran vencer en Afganistán y los norteamericanos aprovechan para llevar una postura agresiva, ¿no? Eh, con Ronald Reagan. Ante esta situación, perdonen, ante esta situación, eh, los, perdón, ya, ante esta situación, la Unión Soviética va a, mm, va a entrar en crisis, ¿sí? El modelo soviético no va a poder, mm, no va a poder sostenerse, ¿sí? Van a empezar a surgir una serie de movimientos nacionalistas también, ¿no? Y se va a dar la reunificación alemana. La reunificación alemana es un proceso, ¿sí? Eh, que se da debido al desarrollo industrial y a la política de acercamiento que tiene la República Federal Alemana con la República Oriental, ¿sí? En Alemania, no, en Alemania, en la República Democrática Alemana o la Alemania comunista, había estancamiento y atraso, mientras que en la República Federal Alemana había desarrollo industrial, ¿no? y crecimiento económico. Ante esta situación, ¿no? se va a firmar el Tratado de Moscú, el Tratado 2+4, ¿no? en el cual se va a firmar la República Federal Alemana, la República Democrática Alemana, dos, más las cuatro potencias aliadas, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y el Reino Unido, ¿no? que va a poner fin a la ocupación tanto de estas potencias como de los rusos, ¿sí? Y Helmut Kohl va a ser el primer canciller de la Alemania reunificada. Va a ser el primer canciller de la Alemania reunificada. En todo esto, esto se va a desarrollar en 1990, un año después de la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín cae en 1989 debido justamente a esta política de acercamiento, debido a este estancamiento y atraso de la República Democrática y debido a que, bueno, los alemanes estaban buscando pues, alcanzar una reunificación. Eh,
Esta reunificación se va a llevar a cabo en este tratado, el Tratado de Moscú, ¿no? El Tratado 2+4, y Helmut Kohl va a ser el primer canciller de la Alemania reunificada. El muro de Berlín, ¿no? La caída del muro de Berlín y la desintegración de, perdón, y la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, ¿no? Va a servir de inspiración, de modelo, perdón, de inspiración y de modelo para que otros países donde habían, ¿no? movimientos nacionalistas, donde había colapso económico, donde el Partido Comunista de la Unión Soviética estaba en amplia decadencia, ¿no? Eh, Va a servir como ejemplo, ¿no? La reunificación alemana para que otros países eh, también busquen separarse de la Unión Soviética, alcanzar su independencia. Pero antes de ello, el secretario general del Partido Comunista, Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética, va a llevar a cabo dos reformas. La primera, económica, conocida como la perestroika, que va a ser una reforma que va a buscar una economía neoliberal, y el glasnost, que va a buscar abrir, ¿no? un poco de este, esta presión que tienen los gobiernos totalitarios sobre la gente, ¿no? a través de una reforma democrática, ¿no? y de libertad de prensa, ¿no? Entonces, al darle libertad a todos estos países que han sido dominados por, de alguna u otra manera, por la fuerza, ¿sí? Van a los movimientos nacionalistas, los movimientos van a tomar, mm, tomar impulso, ¿sí? Y van a declarar su independencia. Un poco de libertad más el modelo alemán, ¿no? Van a llevar a países como Lituania, Letonia y Estonia a separarse de la Unión Soviética. Aquí tenemos un mapa donde nos muestra, ¿no? algunos de los países, ¿no? que eh, van a independizarse, ¿no? Tenemos Ucrania, Bielorrusia, bueno, Lituania, Letonia y Estonia, ¿no? Eh, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Armenia, ¿no? Georgia, todos estos países van a independizarse y algunos de ellos van a fundar la Comunidad de Estados Independientes, ¿sí? Que de alguna manera u otra va a buscar mantener la unidad económica diplomática de la ex Unión Soviética, pero otros eh, o sea, van a alcanzar la independencia, ¿no? Los primeros, como les dije, Lituania, Letonia y Estonia. ¿Cuáles son las consecuencias de esta desintegración de la Unión Soviética? Bueno, el fracaso del modelo socialista, ¿no? El fracaso de la ideología comunista, el fracaso de la Unión Soviética, va a llevar que el mundo sea hegemónica, tenga una hegemonía económica, política y militar y cultural de los Estados Unidos, ¿no? El mundo se va a convertir en un mundo unipolar. Estados Unidos va a ser la gran potencia y el modelo de referencia mundial, ¿sí? Y ese es el mundo que tenemos ahora. Bueno, para las últimas dos vamos a sacar la separata para las últimas dos, eh, los últimos dos temas. Vamos a dejar de compartir un momento. Sí, vamos a abrir
la separata y vamos a compartir la separata. A ver. Ventana, semana 7. Ya. Ya, perfecto. Eh, este mundo unipolar va a eh, traer un nuevo orden mundial, ¿no? Europa del Este y la Unión Soviética eh, van a, el modelo soviético, el modelo socialista va a fracasar, va a haber un repliegue del socialismo y se va a producir una hegemonía del liberalismo, ¿no? Las características, ¿no? Bueno, el Internet también la invención del Internet va a favorecer también una globalización, ¿sí? Y por ende una eh, homogenización en cuanto a los paradigmas económicos, culturales también, ¿no? Y el sistema económico pues, va a ser pues, el sistema neoliberal el que va a predominar y el que hasta hace unos años predominaba, ¿no? Ahora podemos hablar de una nueva potencia como China, una nueva potencia como China. ¿Cuáles son las características de esa, este nuevo orden mundial? Bueno, en lo político, perdone, en lo político, mundo unipolar liderado por Estados Unidos, pero a partir de la crisis del 2008 va a entrar eh, en caída y China va a ser quien se va a empezar a crecer y a posicionarse. Hoy por hoy, eh, China es la primera economía del mundo, ¿sí? Aunque eh, militarmente hablando, yo personalmente me reservaría la opinión, pero económicamente hablando es innegable, es indudable que China actualmente es la primera potencia, ¿no? En lo económico, bueno, se van a fortalecer las nuevas tecnologías de la información, ¿no? La Internet se va a consolidar, las telecomunicaciones, ¿no? Actualmente hay tráfico de satélites en el espacio, ¿no? Todos estamos interconectados gracias a los satélites que hay en el espacio, ¿no? Estas nuevas tecnologías de la información, ¿no? Que se crean en este mundo unipolar, ahora también pasan a jugar un rol muy importante en la actualidad. En cuanto a la ideología, ¿no? Ya se pierde esta disputa entre comunismo, entre una ideología socialista y una ideología liberalista o liberal o neoliberal, ¿no? Y surge una nueva agenda, ¿no? Empieza la conocida diplomacia verde, ¿no? Que va a defender el medio ambiente, ¿no? Empieza a surgir el- los las preocupaciones por el medio ambiente, ¿no? Lo cual es algo bueno, innegable. Empiezan a surgir estas discusiones y estos debates sobre sobre el calentamiento global, ¿no? También empieza otra de las ideologías que surgen, ¿no? Es el feminismo, ¿no? El empoderamiento femenino que ha llevado, ha sido progresivo a lo largo del siglo XX, ¿no? Y en el siglo XXI, bueno, tenemos un mundo equitativo, ¿no? Se han acortado mucho las distancias que históricamente han existido entre hombres y mujeres, esta diferencia, tanto en lo salarial, en la participación política, ¿no? Las mujeres empiezan a ganar derechos políticos, empiezan a ganar derechos laborales también, ¿no? Al igual que los hombres a lo largo del siglo XX, pero es a finales del siglo
XX y comienzo del siglo XXI, donde esto empieza a surgir como con un desarrollo teórico, con un desarrollo teórico y actualmente pues es una de las, junto con el, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Las políticas de género es otro de los pilares, ¿no? de los nuevos discursos teórico-políticos en el mundo. Dentro de las cuestiones ideológicas, la democratización, ¿no? Bueno, entre comillas siempre, y el derecho de las minorías sexuales, ¿no? Junto con este movimiento de género, perdón, sí, pues, junto con este movimiento de género, también el derecho de las minorías sexuales va a empezar a cobrar un- una importancia ideológica, ¿no? También van a surgir postulados teóricos sobre estas minorías, ¿no? Y en cuanto a lo cultural, bueno, el multiculturalismo, ¿no? La interculturalidad también, eh, la defensa de las diferencias culturales, ¿no? La mundialización del conocimiento, ¿no? Vivimos ahora en la era de la información, la cibercultura y, bueno, los avances científicos en cuanto a genética, ¿no? Eso son las características generales. eh, Algunas acciones puntuales, la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? La primera guerra que tiene, enfrenta a, bueno, Irak y Kuwait, pero participa Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de esta guerra? Lo que siempre hay en las guerras que ha participado Estados Unidos una vez que ha alcanzado la hegemonía, que es el control de las zonas petrolíferas, ¿no? eh, Estados Unidos va a vencer en esta primera guerra del Golfo. Va a haber una segunda guerra del Golfo luego del ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Pero siempre el móvil va a ser el petróleo, ¿no? Antes el móvil era que el comunismo no se expanda y luego el móvil va a ser que el petróleo. Así llegamos al último tema, la crisis económica del 2008, que al igual que la primera crisis se va a dar gracias a la desregulación del sistema financiero en Estados Unidos, ¿no? Y la interdependencia del mercado financiero global. Estados Unidos, como la primera economía del mundo, al entrar en crisis, ¿no? Al entrar en recesión, va a afectar a todas las otras economías por un efecto dominó, ¿no? ¿Qué sucede durante esta crisis, ¿no? ¿O qué genera esta crisis? La venta, el crédito inmobiliario, ¿no? El crédito inmobiliario, ¿no? Bueno, la liberalización financiera eh, que se acentuó durante esos años, permitió a los bancos colocar inversiones en fondos locales y extranjeros de fondos locales y extranjeros en negocios rentables como el inmobiliario. Pero cuando estos bancos ya no tienen dónde colocar clientes, no tienen clientes para colocar viviendas, empiezan a colocar préstamos a personas que no tienen capacidad de pago, no pueden, no pueden pagar. Y esto va a generar que eso no pasa con solo un grupo de personas, ¿no? Esto se da a nivel eh, general en los Estados Unidos. Y estas moratorias van a ocasionar que los bancos no puedan devolver las inversiones a los fondos y todo el sistema va a explotar y va a entrar en crisis. Y bueno, ¿qué políticas se utilizaron para enfrentar la crisis? El resurgimiento de las políticas del gasto público neo-keynesianistas que también se utilizaron después del crack del 29. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia? La bancarrota de Estados Unidos, ¿no? Y quiebras en países como Grecia, España, Portugal. En Perú, la crisis no afectó tanto. Bueno, chicos, voy a colocar las claves, sí, voy a colocar las claves y vamos a
terminar la sesión. ¿Sí? A ver, las claves van a ser C, vamos a ponerlas CB, a ver, clave, claves, puntos CB, DBC, DBC, DBC. Bueno, esas son las claves, chicos, de la séptima semana y eso es todo con los contenidos de Historia Universal. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen día. Hasta luego.